Buenas, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Acá estamos, bueno, vamos a tener un vivo muy interesante en el día de hoy junto a la licenciada Constanza Pereira Esquivel y Irina Skolnik de Concebir. Así que vamos a hablar, estamos ahí esperando que se conecte Irina. Vamos a dar un tiempito, creo que ahí estamos. Muy bien. Vamos esperando. En esta tarde de sábado. Ahí estamos. Hola. Hola. Sí, ¿Qué buenas tardes. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, qué hermoso volver a encontrarnos, ¿no? Y además sabíamos que hoy tenías un día con un montón de cosas y te hiciste este espacio, así que muchas gracias. No, por Acá favor. desde Córdoba, te saludamos. Gracias, gracias, chicas. Gracias a ustedes por organizar de nuevo este encuentro. La verdad es que Adi nos habíamos quedado con ganas de seguir compartiendo algunas cosas más y darnos un tiempito más, así que siempre es bienvenido. Gracias a ustedes. Sí, de profundizar, ¿no? Porque la otra vez como Ujú. estábamos, estuvimos solo 20 minutitos y bueno, me parece que esta temática es muy interesante y muy importante profundizarla y que nos podamos enriquecer con este conocimiento, con esta sabiduría que vos tenés, con todos estos años de experiencia. Nosotros desde la Subcomisión de Reproducción Asistida del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Córdoba estamos empezando este camino de producir conocimiento, de acompañar a los usuarios, así que bueno, pero Ujú. todavía estamos gestando todo esto, así que nos viene muy bien para toda la población de Córdoba, bueno, tu experiencia y todo tu aporte. Bueno, gracias. Sí, tal vez como no es como soy la voz que representa, pero no soy yo sola, ¿no? Obviamente es importante también decirlo, que también estoy acá un poco más allá de mi profesión, en representación de Concebir, la asociación civil de la que formo parte hace ya varios años, y eso implica que hay como muchísima gente que trabaja y que hace posible que este espacio exista, así que también como no dejar de mencionar que somos muchos, pero bueno, acá estoy como en representación de todos ellos también. Tal cual, buenísimo. Bueno, si te parece, empezamos con las preguntas, Dale, como por para supuesto. ponernos en acción. Coti. Dale. Bien, bueno, Iri, ¿cómo estás? Yo te Bien, quería hola Constanza. preguntar, ¿cuánto hace que estás trabajando como psicóloga con Saber? Yo empecé en concebir, digamos, me acerqué la primera vez desde como un lugar bastante distinto, digamos, yo había terminado mi carrera de grado y recién estaba como especializándome en algunas cosas y Estela Yardón, que es una de las cofundadoras de Concebir junto con Isabel Rolando, me invitó a adentrarme al mundo de lo que es trabajar con personas que tienen que recurrir a técnicas de reproducción humana asistida, y esto fue más o menos hace ya 8 o 9 años. Así que sí, me fui acercando y bueno, más que nada digo esto porque tal vez en un primer momento el acercamiento tenía más que ver como con la formación, ¿no? De empezar como tal vez a entender de qué se trataba como un espacio, un grupo de apoyo, cómo se podía ir construyendo también mi rol y mi función ahí, porque no es lo mismo el rol que tiene un psicólogo, digamos, en los diferentes ámbitos de inserción. En este caso es algo muy específico, estar trabajando en una ONG, ¿no? En una asociación civil sin fines de lucro. Y más allá de la especificidad de la temática con la que trabajamos, es también la especificidad del campo donde uno trabaja. Entonces, para mí fue para todo el equipo, digamos, de psicología y de musicoterapia de hoy, fue toda una construcción año a año, ¿no? Así que, y también obviamente en función de las demandas socioculturales, ¿no? No es lo mismo tal vez la tarea de un primer momento, cuando nace concebir, cuando todavía no había leyes, digamos, no había ley de reproducción asistida, no había nada. Entonces, bueno, una cosa es cómo se fue gestando en ese entonces, y otra cosa es cuando, no sé, hace 8 años cuando llegué yo, y otra cosa es hoy, ¿no? Entonces, en cada momento requirió Entramado, también distinto. Tal cual, tal sí, los cual. derechos que se van adquiriendo también, ¿no? Digamos, en el Ujú. camino y también esto de visibilizar la importancia del acompañamiento emocional, de lo psicológico, me parece Ujú. que es algo que se está generando
y que es un factor protector para los usuarios, las usuarias. Me parece importante esa parte, ¿no? También. Sí, Iri, sin nos ninguna duda. habías Sí, contado la otra vez que también te habías formado en psicología perinatal, ¿no es cierto? Digamos que ese fue sí, como el comienzo y de allí todo este camino, ¿no? Me acuerdo de eso que sí. me quedó resonando. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante porque, digamos, yo creo que todo lo que es el campo de las técnicas de reproducción asistida, que forman parte como más de la etapa del proceso de búsqueda de un hijo y de gestación, ¿no? Forman parte también de una de las etapas y uno de los procesos que aborda la psicología perinatal, ¿no? La psicología perinatal trabaja con todo el campo, ¿no? De búsqueda, de gestación, de embarazo, posparto y primeros años de vida de los niños y como en cada una de esas etapas hay algo como específico, tal vez del rol profesional que hace a poder acompañar y a poder sostener desde el punto de vista psíquico, subjetivo, emocional, todo, cada uno de estos procesos, entendiendo que son procesos, digamos, que movilizan, son como lo que se llama crisis vitales, ¿no? Son momentos de mucha transición en la vida de las personas, entonces por eso requieren también de este sostén tan específico, ¿no? Pero sí, a mí me nutrió mucho, la verdad es que es esa formación que era bastante más amplia como para después tal vez especializarme en esta etapa, ¿no? En la etapa como más de búsqueda. Claro, crisis vital que implica también una crisis de identidad, un Ujú, desorden para generar otro nuevo orden, ¿no? Y todo esto de la preconcepción, la tal concepción, cual. después el embarazo. Ujú. Entonces, bueno, el acompañamiento de los psicólogos allí es de mucho enriquecimiento, es real esto. Sin duda, sí, sí, tal cual. Bien, te queríamos preguntar, ¿cuál Sí. es tu rol allí en concebir desde los 8 años que estás y bueno, contarnos un poco el rol específico en esta área? Pues una de las, digamos, de las cuestiones más importantes siempre es como destacar que son diferentes funciones dentro del rol que tenemos nosotros como el equipo de psicólogos, son diferentes funciones también, como decía, ¿no? En función de cada proceso y de cada escenario. Nosotros, por ejemplo, hay digamos, una gran parte que tiene que ver como con el armado de las dinámicas de los talleres de reflexión, que es una de las propuestas como en las cuales se basa la ONG, ¿sí? Que no son, yo siempre digo como diferenciarlo, que no son grupos terapéuticos, sino que son talleres de reflexión para que las personas que atraviesan un mismo camino se puedan encontrar, puedan identificarse, puedan hablar un lenguaje común, puedan encontrarse con otros nada, que están atravesando como una experiencia similar. Entonces, un La poco toda la empatía, ¿no? tarea, tal cual, sí, tal cual. Y la identificación Entonces, justamente con otras personas que están en la misma instancia y todas las sí, complejidades que se atravesan en esa instancia, ¿no? Así que bueno, tal que es cual. poderosísimo ese espacio, ¿verdad? Sí, ahora después les Ujú. cuento si quieren un poco, digamos, un poco más de lo Sí. específico de esos espacios, pero un poco nuestro rol ahí, nuestra función, nosotras armamos todo lo que es la dinámica de cada taller, ¿sí? Cada taller tiene una propuesta distinta y intentamos que tenga dinámicas diferentes. Hay partes de esas dinámicas que son más de trabajo individual y hay otras dinámicas que son más grupales. Y siempre intentamos como promover todo lo que es como facilitar como la circulación de la palabra, así que cada uno pueda tener el lugar y validar la experiencia de cada uno, por más de que sean experiencias distintas, me parece como importantísimo que en este espacio nosotros estemos atentos a promover y a validar las experiencias y las situaciones de cada uno, así como también las estrategias, digamos, de afrontamiento que lleva adelante cada una de las personas. Sobre todo como posibilidad también de ir construyendo como en lo colectivo y en la reflexión de esos talleres, ir construyendo tal vez en estrategias conjuntas, ¿no? Hay muchas veces que las personas como tienen cierta inquietud o entienden que las estrategias con las que cuentan no son suficientes, entonces intentamos que este espacio sea también promotor de eso, ¿no? O sea, nosotros siempre desde nuestra función intentamos introducir todo el tiempo el cuestionamiento, la interrogación como un eje de intervención, ¿no? O sea, no hacemos intervenciones terapéuticas, insisto, para diferenciarlo de un grupo terapéutico, Bien, está bueno sino que todo aclarar el esa tiempo diferencia. tal cual, sí, sí, es importante también porque
digo, si bien es un espacio totalmente distinto, a veces puede complementar, ¿no? Si las personas ya tienen un espacio terapéutico individual, el espacio de los talleres de reflexión en grupo pueden complementar como incluso esos espacios terapéuticos, o pueden ser que sean espacios distintos y que las personas puedan elegir o uno u otro porque cumplen también funciones distintas, ¿no? Entonces me parece como importantísimo eso. Y después otra, como tal vez de las Claro, perdón, que funciones, decíamos, sí, la otra vez decíamos que no era o una cosa u otra, o las dos, exacto. sino puede ser un complemento. La psicoterapia individual muchas veces es importante que también el sujeto sepa, que las personas sepan que cuentan con eso, con Ujú. profesionales idóneos, y también estos espacios que son diferentes. Está bueno decirle a la población, digamos, cómo funcionan, ¿no? Me parece que está muy bueno. Sí, claro, sí, yo les voy a especificar tal vez un poco para que se den una idea así general. Obviamente están todos más que bienvenidos a participar cuando lo deseen, porque son espacios que están abiertos a la comunidad, son voluntarios, son libres, es decir, puede Ujú. participar quien lo desee y ahora aprovechar lo virtual para poder llegar a más personas, ¿no? Porque ahora lo virtual nos permite también que gente de diferentes partes del país pueda también acercarse y participar, así que desde Claro. ya que Ujú. todos están bienvenidos. No, Es lo un que quería beneficio. también, tal cual, tal cual. Lo que quería también como comentarles respecto a las funciones también nuestras, digamos, de los psicólogos puntualmente, es que también es cierto que nosotros trabajamos como una estructura. Imagínense que en una asociación civil, digamos, en un dispositivo como una ONG, participan, como yo les decía, muchísimas personas, hay diferentes autoridades, cada uno tiene una función y un rol diferente, y un poco también pensar que nosotros vamos sosteniendo como psicólogos todos esos procesos de cambio que se dan año a año en una ONG, ¿no? Imagínense que no es solamente circulación de personas, sino que también hay esto, ¿no? Hay armados de nuevos paradigmas, digamos, hay como complejidades respecto a lo legal, respecto a los derechos de las personas que participan en este tipo de procesos de reproducción asistida. Hay un montón de cuestiones que son importantes tener en cuenta a la hora de pensar nuestra función y nuestro rol, ¿no? Entonces eso también es como parte de la tarea que tenemos Y nosotros. la plasticidad que eso requiere, ¿no? Como Ujú. profesionales, la plasticidad, la flexibilidad, lo Tal cual. diverso, me parece Tal que cual, sí. tal cual. Nosotros trabajamos mucho como facilitadores de las tensiones, ¿no? Que las tensiones no obstaculicen, sino que permitan enriquecer el espacio, respetando las capacidades y las estrategias personales de cada uno de los integrantes, ¿no? Eso es importantísimo. Es esta idea, bueno, que nosotros conocemos desde nuestro campo, pero que esta idea de Vygotsky, ¿no? De poder pensar en un aprendizaje cooperativo, ¿no? En una ayuda mutua, en esta zona de desarrollo próximo que es necesario para el crecimiento y para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, me parece que esto de promover la interacción con pares tiene un rol súper eficaz en el desarrollo de habilidades y de estrategias personales, que es como nos parece que es fundamental, ¿no? Así que esa es como otra de como de las funciones tal vez que es interesante como destacar, ¿no? Nosotros solemos siempre problematizar, digamos, en los espacios de los talleres de reflexión, no, qué lindo. Ahí vengo, perdón. Sí, no hay problema. La idea siempre es como no ubicarnos tal vez tanto desde el rol de expertos o de como, ¿no? De constructores de un saber o de dueños de un único saber, porque estamos ahí justamente para construir los saberes de manera colectiva, ¿no? Entonces, más que cerrar sentidos, solemos problematizar, como Claro. desnaturalizar un montón de cuestiones, digamos. Me parece que somos más como un agente externo que promueve todo eso, y que la idea es que también las personas puedan irse como con esta idea de un posicionamiento más activo y de construcción de una experiencia y de un saber propio, ¿no? Que cada una de estas personas tiene, ¿no? De las que llegan al espacio. Así que bueno, un poco más o menos eso de nuestro rol. Si quieren les puedo contar un poco más acerca de los talleres que me preguntaban como Sí, lo te queríamos específico. preguntar justamente cómo funcionan los talleres, ¿sí? Ujú, Y cuáles son los temas que más preocupan a la población, cuáles son los ujú, temas que traen los miembros a cada encuentro, que seguramente esos ujú. temas han ido variando en estos 8 años, ¿no? Sí, Imagino que sí.
Sí, Un sí. montón, un montón. Sí, los espacios de talleres, digamos, tenemos diferentes talleres, ¿no? Esto es interesante también pensar en qué tipos de talleres tenemos. Tenemos talleres, digamos, que son específicos para algunas poblaciones, ¿no? Para determinadas poblaciones. Hay talleres que son para el grupo de madres solteras, quienes eligen emprender ese camino, ese es uno de los talleres. Hay talleres para parejas igualitarias, hay talleres que son específicos para la gente que recurre a la donación de gametos, y también hay talleres para aquellas personas, digamos, aquellas parejas que llevan adelante sus tratamientos con sus propios gametos, ¿no? Y que recién empiezan a conocer sus primeros diagnósticos. Y después tenemos talleres más específicos, especiales que le llamamos, donde invitamos muchos profesionales de diferentes disciplinas, pero dentro del campo de la reproducción asistida, para que puedan intercambiar con los pacientes, ¿no? Entonces Bueno, invitamos embriólogos, genetistas, abogados, biólogos, qué hematólogos, o bueno. sea, solemos Sí. invitar para que también la gente tenga un espacio, insisto, un espacio gratuito, donde también poder intercambiar con especialistas en el tema. Así que cada uno de esos espacios tiene como una característica diferente. Obviamente no se trabajan como los mismos temas en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos entendemos que tiene su especificidad, ¿no? Entonces, generalmente hay un eje en común de todos los talleres, que es como, bueno, un inicio de presentación de cada una de las personas que estamos ahí, que vamos a formar parte de ese espacio grupal. Después se presenta el tema específico de ese taller, digamos, cuál es el tema que vamos a trabajar, el tema previsto. Después hay un ejercicio más de esto que yo le decía, ¿no? Tal vez más en lo individual, en la reflexión individual, y después un ejercicio grupal, para el cual generalmente lo que hacemos es armar como subgrupos pequeños de trabajo con las personas que están ahí, y después lo que hacemos es una apuesta común de lo que trabajó cada uno de esos subgrupos, ¿no? Y hacemos como una serie de conclusiones o de reflexiones grupales de cierre que tengan en cuenta las perspectivas de cada uno de los equipos que estuvieron trabajando. Ese es como el eje común de todos los talleres, más o menos. Después, en relación a cuáles son como como los temas que uno más escucha, obviamente que insisto con Mm. esto, que en cada uno de los espacios diferentes, tal vez lo que se escucha, hay algunas cuestiones que sí son comunes a todos, pero hay otras que tal vez son más específicas de cada taller, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas como de las instancias como más comunes a todos los talleres, en principio tiene que ver con esto, ¿no? Con esta sensación tal vez más de soledad o de aislamiento que sienten las personas cuando empiezan a transitar en un primer momento estos caminos, ¿no? Entonces, eso es algo que angustia bastante y es una de las cuestiones que suelen aparecer como en un primer momento, ¿no? Eh, Después hay también otras cuestiones que tienen que ver como con el entorno, ¿no? En diferentes aspectos. A veces es esto de cómo poder hablar con el entorno, como hasta dónde compartir, qué cosas compartir, cómo y cuándo hablar, con quiénes hablar, qué cosas me puedo permitir, ¿no? Porque Lo social, ¿no? Esta cuestión tal de cómo cual. lo digo en la familia, lo social, las amistades, los espacios. Sí, Tal cual. eso se ve mucho también en la clínica, exactamente. Sí, Sí. tal cual. Y en los talleres también, ¿no? Es una preocupación que aparece y es uno de los temas que trabajamos mucho. También trabajamos mucho en relación a qué es lo que sucede en la pareja, ¿no? Cuando hay una pareja, cuando hay un proyecto de a dos, también suceden cosas en relación a esa pareja, ¿no? A la intimidad, a lo que va sucediendo, como tal vez a veces con los tiempos diferentes, con la elaboración distinta de los procesos que van atravesando. También a veces conjugar eso es una preocupación para las personas y también como lo ponemos a trabajar, ¿no? El tema de qué sucede con la pareja ahí en estas cosas. Claro, Des- cómo lo vivencia, digamos, cada uno, ¿no? El hombre, la exacto, mujer, digamos, cada uno con su historia personal, con su personalidad, con cómo también va elaborando estos ideales que se caen, ¿no es cierto? Como hablábamos la tal otra vez, cual, entonces eso también es un duelo y tal cual. trae tal vez un conflicto en la pareja, como aprender también a escuchar al otro, ¿no? En la Ujú. pareja y a cómo lo transita cada uno. Tal cual. Eso Nosotros también.
tenemos como una perspectiva, digamos, como equipo, digamos, lo digo como equipo de profesionales también, que tiene que ver como con una perspectiva de género y de derechos, ¿no? Como son dos ejes centrales para nosotros justamente para pensar en todo esto que le sucede a la gente con la que trabajamos. Entonces, ahí lo que se encuentra es muchísima atención respecto a esto de los roles de género. Hoy esto está como a la orden del día, es algo que se está trabajando muchísimo, pero hay algo todavía ahí a desnaturalizar y a deconstruir en función de que todavía hay un montón de roles que se siguen replicando aún hoy con un montón de, digamos, de movimientos que hicieron a que se pudieran acceder a derechos igualitarios, digamos, y a un montón de otras cuestiones. Aún con todo eso, con un cambio sociocultural muy grande que se está dando, todavía hay un montón de sesgos, ¿no? Hay un montón de mandatos y de exigencias socioculturales que hacen a que las personas que recurren a estos tratamientos también se sientan como muchas veces por fuera de, o se sientan aisladas y todo esto que veníamos hablando, ¿no? O esto de lo identitario, ¿no? Todavía asociar la maternidad con la feminidad o la potencia reproductiva con la masculinidad, como que todavía hay mucho de eso para seguir pensando y para seguir deconstruyendo e interpelando, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Y después trabajamos mucho también, hay muchas fantasías, muchas creencias respecto a los tratamientos de reproducción asistida en lo específico de cada uno. También trabajamos con los duelos, con las pérdidas gestacionales. En el camino de los tratamientos también sucede mucho eso. Hay un montón de tipos de duelo, ¿no? Los duelos cuando los tratamientos dan negativo, qué pasa con las betas negativas, con la instancia más emocional, ¿no? De regulación emocional, de los vaivenes emocionales que sienten las personas que recurren a las técnicas, el famoso duelo genético que uno escucha un montón, que tiene más que ver con las personas que recurren a donación de gametos, y entonces todo lo que implica como el trabajo de esta pérdida como del parecido, ¿no? Y qué tiene, y con qué tiene que ver tal cual, Y tal que cual, y eso. justamente el ser madre o ser padre no tiene que ver con las características físicas, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cuestiones más profundas, ¿no? Que hay que trabajarse y trabajarse mucho. Sí, tal cual. Por eso hablamos más como de funciones, ¿no? De la construcción de funciones, porque esas funciones pueden ser ejercidas, digamos, por muchas personas y son funciones que se construyen y que se definan en base a muchas variables, multidimensional, ¿no? Son muchas variables las que se ponen en juego para constituir una función materna o paterna. O sea, y bueno, pero es un camino, ¿no? O sea, digo, es un camino y es un proceso que cada persona tiene que ir haciendo a su tiempo. No hay como, bueno, ahora hago esto, ahora hablo. Es una elaboración y una experiencia totalmente nueva, entonces es importantísimo respetarse también los tiempos propios, ¿no? Para ir elaborando todo lo que implica recurrir a las técnicas. Me parece que eso también es bastante central, ¿no? En esto de las temáticas que trabajamos. Y esto, Iri, ¿no? Pero no solamente es una renuncia al material genético propio, sino una aceptación del material genético externo de alguien desconocido y todo el impacto que se puede generar, Las los fantasías miedos, que las fantasías. Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Y también es eso, ¿no? En esa, como en ese armado de esa familia, como bueno, cuál es el rol, cuál es la función del donante, si tiene algún rol, alguna función en esta familia que estoy construyendo. Después la constitución del relato, ¿no? En esta instancia donde nosotros decimos, ¿no? Bueno, todas las personas, pero específicamente hablamos de los niños que nacen a través de las técnicas y específicamente a través de la donación, que tienen derecho a conocer su origen genético. Entonces, bueno, cómo se arma ese relato, ¿no? Qué miedos y qué fantasías hay en relación a contar, a poder decir, ¿no? Acerca de cómo se constituyó esta familia. Claro, claro, es todo el armado de una narrativa, es el armado como de una identidad y una historia que marca como las coordenadas de la existencia de las personas. Entonces, es algo importante, ¿no?
no es algo menor. Y eso, la verdad es que produce como mucha inquietud, ¿no? Bueno, y si le cuento, ¿cuándo le cuento? ¿A qué edad? ¿Cómo le cuento? Eso también nosotros tenemos talleres como específicos donde trabajamos específicamente eso, ¿no? También hay algunos talleres súper interesantes que tienen que ver con el relato de familias, ¿no? Entonces trabajamos como hay talleres específicos que se hacen con familias que ya tuvieron hijos y entonces que van a contar su experiencia, o los chicos que Bueno, pueden también contar como hijos nacidos de las técnicas, cómo se mira qué sintieron bueno. ellos, cómo le fueron contando. Intentamos generar diferentes espacios para que las personas se puedan ir acercando de a poco, ¿no? A todo esto. Realmente es una propuesta súper, pero súper completa y han pensado en todas las aristas, creo, ¿no? Y cada tema que vos mencionás, creo que tienen que ver y están vinculados con decisiones muy importantes. Todas son Mm, decisiones claves y decisiones muy importantes que no merecen ser minimizadas, ¿no? ujú, Requieren todo un proceso, como Puesta decíamos en anteriormente. palabras. Claro, el poder poner en palabras y el poder escuchar a otro que ya pasó por la experiencia, poder escuchar ujú. a un niño nacido de una técnica de reproducción y cómo lo ha percibido él, es maravilloso. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante y son talleres que a lo largo de los años realmente han tenido como una impronta y las mismas personas suelen preguntar o suelen como pedir que se repitan esos talleres, porque son talleres también como que, sinceramente, son como bastante también esperanzadores, por decirlo de alguna Movilizadora de manera, porque uno ve, claro, uno ve como qué pasa cuando ese proyecto realmente se puede como concretar y también como esto, ¿no? Escuchar el relato de quienes ya lo pasaron y quienes pudieron ir construyendo algo de esto, hace que eso sea como algo real y algo posible para el resto de las personas. Si no, siempre queda como mucho en el imaginario, ¿no? En las representaciones y esto hace como que se pase un poco al plano de lo real, ¿no? Entonces, de lo me parece tangible, como de materializarlo tal cual, me tal parece cual, muy positivo. tal Queremos cual. preguntarte también cómo llegan a consultar a los talleres, cómo es la difusión, que nos puedas contar algo de eso para que también la gente que nos está escuchando también sepa que cómo llegar, ¿no? Ujú. Ujú. Nosotros intentamos como difundir todos los espacios y todas las propuestas que tenemos hoy en día a través de las redes sociales, que son como el mecanismo central, digamos, desde el cual nada, se trabaja como la circulación de la información. Entonces, nada, Concebir como asociación civil tiene un Facebook, tiene un grupo, tiene Twitter, tiene Instagram, o sea, todas las redes sociales. Intentamos en todas las redes sociales ir subiendo toda la información. Después hay un correo electrónico en el cual las personas pueden como hacer consultas, donde también hoy en día con la pandemia y con toda esta situación sostenemos todos los espacios, pero obviamente de manera virtual. Por lo tanto, siempre intentamos como que en los espacios virtuales, al ser como un poco más acotados, entonces hay inscripciones previas para que, digamos, todas las personas puedan participar y no sea gran cantidad de gente y que después no se puedan como hacer intercambios como más personalizados. Entonces ahí sí intentamos usar el mail como un medio para gestionar la cantidad de gente que participa. Pero bueno, el mail es otra vía de comunicación, hay un teléfono, hay una Iri, página web, sí. ahí nos dicen hola desde Corrientes, así que Mira mira qué qué bueno. bueno. Ah, qué lindo. Hola, acá estamos. Qué Muy lindo, bien, qué Delia. lindo. Es muy lindo llegar a todo el país. La verdad que es algo que nos proponemos y ahora de paso les cuento que dentro de muy poquito vamos a lanzar como el segundo libro de la ONG. Ya pronto lo vamos a contar un poco más, pero está muy cerca. Es un libro justamente de relatos de familias que se constituyeron a través de diferentes técnicas de reproducción asistida y que justamente lo que estamos intentando es que sea un libro que pueda llegar a todo el país. Buenas, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Acá estamos, bueno, vamos a tener un vivo muy interesante en el día de hoy junto a la licenciada Constanza Pereira Esquivel y Irina Skolnik de Concebir. Así que vamos a hablar, estamos ahí esperando que se conecte Irina. Vamos a dar un tiempito, creo que ahí estamos. Muy bien.
Estamos esperando. En esta tarde de sábado. Ahí estamos. ¡Hola! Hola. Sí, ¿Qué buenas tardes. tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, qué hermoso volver a encontrarnos, ¿no? Y además sabíamos que hoy tenías un día con un montón de cosas y te hiciste este espacio, así que muchas gracias. No, por Acá favor. desde Córdoba, te saludamos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por organizar de nuevo este encuentro. La verdad es que Adi nos habíamos quedado con ganas de seguir compartiendo algunas cosas más y darnos un tiempito más, así que siempre es bienvenido. Gracias a ustedes. Sí, de profundizar, ¿no? Porque la otra vez como Ujú. estábamos, estuvimos solo 20 minutitos y bueno, me parece que esta temática es muy interesante y muy importante profundizarla y que nos podamos enriquecer con este conocimiento, con esta sabiduría que vos tenés, con todos estos años de experiencia. Nosotros desde la Subcomisión de Reproducción Asistida del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Córdoba estamos empezando este camino de producir conocimiento, de acompañar a los usuarios, así que bueno, pero Ujú. todavía estamos gestando todo esto, así que nos viene muy bien para toda la población de Córdoba, bueno, tu experiencia y todo tu aporte. Bueno, gracias. Sí, tal vez como no es como soy la voz que representa, pero no Ujú. soy yo sola, ¿no? Obviamente eso es importante también decirlo, que también estoy acá un poco más allá de mi profesión, en representación de Concebir, la asociación civil de la que formo parte hace ya varios años, y eso implica que hay como muchísima gente que trabaja y que hace posible que este espacio exista, así que también como no dejar de mencionar que somos muchos, pero bueno, acá estoy como en representación de todos ellos también. Tal cual, buenísimo. Bueno, si te parece, empezamos con las preguntas, Dale, como por para supuesto. ponernos en acción. Coti, Dale. Bien, bueno, Iri, ¿cómo estás? Yo te Bien, hola quería Constanza. preguntar, ¿cuánto hace que estás trabajando como psicóloga en Consair? Yo empecé en concebir, digamos, me acerqué la primera vez desde como un lugar bastante distinto, digamos, ya había terminado mi carrera de grado y recién estaba como especializándome en algunas cosas y Estela Yardón, que es una de las cofundadoras de Concebir junto con Isabel Rolando, me invitó a adentrarme al mundo de lo que es trabajar con personas que tienen que recurrir a técnicas de reproducción humana asistida, y esto fue más o menos hace ya 8 o 9 años. Así que sí, me fui acercando y bueno, más que nada digo esto porque tal vez en un primer momento el acercamiento tenía más que ver como con la formación, ¿no? De empezar como tal vez a entender de qué se trataba como un espacio, un grupo de apoyo, cómo se podía ir construyendo también mi rol y mi función ahí, porque no es lo mismo el rol que tiene un psicólogo, digamos, en los diferentes ámbitos de inserción. En este caso es algo muy específico, estar trabajando en una ONG, ¿no? En una asociación civil sin fines de lucro. Y más allá de la especificidad de la temática con la que trabajamos, es también la especificidad del campo donde uno trabaja. Entonces, para mí fue para todo el equipo, digamos, de psicología y de musicoterapia de hoy, fue toda una construcción año a año, ¿no? Así que, y también obviamente en función de las demandas socioculturales, ¿no? No es lo mismo tal vez la tarea de un primer momento, cuando nace Concebir, cuando todavía no había leyes, digamos, no había ley de reproducción asistida, no había nada. Entonces, bueno, una cosa es cómo se fue gestando en ese entonces y otra cosa es cuando, no sé, hace 8 años cuando llegué yo, y otra cosa es hoy, ¿no? Entonces, en cada momento requirió Entramado, también distinto. Tal cual, tal sí, los cual. derechos que se van adquiriendo también, ¿no? Digamos, en el Ujú, camino y también esto de visibilizar la importancia del acompañamiento emocional, de lo psicológico, me ujú. parece que es algo que se está generando y que es un factor protector para los usuarios, las usuarias. Me parece importante esa parte, ¿no? También. Sí, Iri, sin nos ninguna duda. habías Sí, contado la otra vez que también te habías formado en psicología perinatal, ¿no es cierto? Digamos que ese fue sí, como el comienzo y de allí todo este camino, ¿no? Me acuerdo de eso que sí. me quedó
resonando. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante porque, digamos, yo creo que todo lo que es el campo de las técnicas de reproducción asistida, que forman parte como más de la etapa del proceso de búsqueda de un hijo y de gestación, ¿no? Forma parte también de una de las etapas y uno de los procesos que aborda la psicología perinatal, ¿no? La psicología perinatal trabaja con todo el campo, ¿no? De búsqueda, de gestación, de embarazo, posparto y primeros años de vida de los niños, y como en cada una de esas etapas hay algo como específico, tal vez del rol profesional que hace a poder acompañar y a poder sostener desde el punto de vista psíquico, subjetivo, emocional, todo, cada uno de estos procesos, entendiendo que son procesos, digamos, que movilizan, son como lo que se llama crisis vitales, ¿no? Son momentos de mucha transición en la vida de las personas, entonces por eso requieren también de este sostén tan específico, ¿no? Pero sí, a mí me nutrió mucho, la verdad es que esa formación que era bastante más amplia, como para después tal vez especializarme en esta etapa, ¿no? En la etapa como más de búsqueda. Claro, de crisis vital que implica también una crisis de identidad, un desorden para generar otro nuevo orden, ¿no? Y todo esto de la preconcepción, la Tal concepción, cual. después el embarazo. Entonces, bueno, el acompañamiento de los psicólogos allí es de mucho enriquecimiento, es real esto. Sin duda, sí, sí, tal cual. Bien, te queríamos preguntar, ¿cuál Sí. es tu rol allí en concebir desde los 8 años que estás y bueno, contarnos un poco el rol específico en esta área? Pues una de las, digamos, de las cuestiones más importantes siempre es como destacar que son diferentes funciones dentro del rol que tenemos nosotros como el equipo de psicólogos, son diferentes funciones también, como decía, ¿no? En función de cada proceso y de cada escenario. Nosotros, por ejemplo, hay digamos, una gran parte que tiene que ver como con el armado de las dinámicas de los talleres de reflexión, que es una de las propuestas como en las cuales se basa la ONG, ¿sí? Que no son, yo siempre digo como diferenciarlo, que no son grupos terapéuticos, sino que son talleres de reflexión para que las personas que atraviesan un mismo camino se puedan encontrar, puedan identificarse, puedan hablar un lenguaje común, puedan encontrarse con otros que, nada, que están atravesando como una experiencia similar. Entonces, un La poco toda la empatía, tarea, ¿no? tal cual, sí, tal cual. Y la identificación Entonces, justamente con otras personas que están en la misma instancia y todas las sí, complejidades que se atraviesan en esa instancia, ¿no? Así que bueno, tal que es cual. poderosísimo ese espacio, ¿verdad? Sí, ahora después les Mm, cuento si quieren un poco, digamos, un poco más de lo sí. específico de esos espacios, pero un poco nuestro rol ahí, nuestra función, nosotras armamos todo lo que es la dinámica de cada taller, ¿sí? Cada taller tiene una propuesta distinta y intentamos que tenga dinámicas diferentes. Hay partes de esas dinámicas que son más de trabajo individual y hay otras dinámicas que son más grupales. Y siempre intentamos como promover todo lo que es como facilitar como la circulación de la palabra, así que cada uno pueda tener el lugar y validar la experiencia de cada uno, por más de que sean experiencias distintas, me parece como importantísimo que en este espacio nosotros estemos atentos a promover y a validar las experiencias y las situaciones de cada uno, así como también las estrategias, digamos, de afrontamiento que lleva adelante cada una de las personas. Sobre todo como posibilidad también de ir construyendo como en lo colectivo y en la reflexión de esos talleres, ir construyendo tal vez en estrategias conjuntas, ¿no? Hay muchas veces que las personas como tienen cierta inquietud o entienden que las estrategias con las que cuentan no son suficientes, entonces intentamos que este espacio sea también promotor de eso, ¿no? O sea, nosotros siempre desde nuestra función intentamos introducir todo el tiempo el cuestionamiento, la interrogación como un eje de intervención, ¿no? O sea, no hacemos intervenciones terapéuticas, insisto, para diferenciarlo de un grupo terapéutico, Bien, está bueno sino que todo aclarar el esa tiempo. diferencia. Tal cual, sí, sí, es importante también porque, digo, si bien es un espacio totalmente distinto, a veces puede complementar, ¿no? Si las personas ya tienen un espacio terapéutico individual, el espacio de los talleres de reflexión en grupo pueden complementar como incluso esos espacios terapéuticos, o pueden ser que sean espacios distintos y que las personas puedan elegir o uno u otro porque cumplen también funciones distintas, ¿no? Entonces me parece como importantísimo eso. Y después otra, como tal vez de las Claro, perdón, que funciones, decíamos sí,
la otra vez decíamos que no era o una cosa u otra, o las dos, Exacto. sino puede ser un complemento. La psicoterapia individual muchas veces es importante que también el sujeto sepa, que las personas sepan que cuentan con eso, con Ujú. profesionales idóneos, y también estos espacios que son diferentes. Está bueno decirle a la población, digamos, cómo funcionan, ¿no? Me parece que está muy bueno. Sí, claro, sí, yo les voy a especificar tal vez un poco para que se den una idea así general. Obviamente están todos más que bienvenidos a participar cuando lo deseen, porque son espacios que están abiertos a la comunidad, son voluntarios, son libres, es decir, puede Ujú. participar quien lo desee y ahora aprovechar lo virtual para poder llegar a más personas, ¿no? Porque ahora lo virtual nos permite también que gente de diferentes partes del país pueda también acercarse y participar, así que Claro. desde ya que todos están bienvenidos. No, Es lo un que quería beneficio. también, tal cual, tal cual, lo que quería también comentarles respecto a las funciones también nuestras, digamos, de los psicólogos puntualmente, es que también es cierto que nosotros trabajamos como una estructura. Imagínense que en una asociación civil, digamos, en un dispositivo como una ONG, participan, como yo les decía, muchísimas personas, hay diferentes autoridades, cada uno tiene una función y un rol diferente, y un poco también pensar que nosotros vamos sosteniendo como psicólogos todos esos procesos de cambio que se dan año a año en una ONG, ¿no? Imagínense que no es solamente circulación de personas, sino que también hay esto, ¿no? Hay armados de nuevos paradigmas, digamos, hay como complejidades respecto a lo legal, respecto a los derechos de las personas que participan en este tipo de procesos de reproducción asistida. Hay un montón de cuestiones que son importantes tener en cuenta a la hora de pensar nuestra función y nuestro rol, ¿no? Entonces eso también es como parte de la tarea que tenemos Y nosotros. la plasticidad que eso requiere, ¿no? Como Ujú. profesionales, la plasticidad, la flexibilidad, lo Tal diverso, cual. me parece Tal que cual, sí. tal cual. Nosotros trabajamos mucho como facilitadores de las tensiones, ¿no? Que las tensiones no obstaculicen, sino que permitan enriquecer el espacio, respetando las capacidades y las estrategias personales de cada uno de los integrantes, ¿no? Eso es importantísimo. Es esta idea, bueno, que nosotros conocemos desde nuestro campo, pero que esta idea de Vygotsky, ¿no? De poder pensar en un aprendizaje cooperativo, ¿no? En una ayuda mutua, en esta zona de desarrollo próximo que es necesario para el crecimiento y para el desarrollo humano, ¿no? Entonces, me parece que esto de promover la interacción con pares tiene un rol súper eficaz en el desarrollo de habilidades y de estrategias personales, que es como nos parece que es fundamental, ¿no? Así que esa es como otra de como de las funciones tal vez que es interesante como destacar, ¿no? Nosotros solemos siempre problematizar, digamos, en los espacios de los talleres de reflexión, no, qué lindo. Ahí vengo, perdón. Sí, no hay problema. La idea siempre es como no ubicarnos tal vez tanto desde el rol de expertos o de como, ¿no? De constructores de un saber o de dueños de un único saber, porque estamos ahí justamente para construir los saberes de manera colectiva, ¿no? Entonces, más que cerrar sentidos, solemos problematizar, como Claro. desnaturalizar un montón de cuestiones, digamos. Me parece que somos más como un agente externo que promueve todo eso, y que la idea es que también las personas puedan irse como con esta idea de un posicionamiento más activo y de construcción de una experiencia y de un saber propio, ¿no? Que cada una de estas personas tiene, ¿no? De las que llegan al espacio. Así que bueno, un poco más o menos eso de nuestro rol. Si quieren les puedo contar un poco más acerca de los talleres que me preguntaban como Sí, lo te querían específico. preguntar justamente cómo funcionan los talleres, Ujú, ¿sí? Y cuáles son los temas que más preocupan a la población, cuáles son los ujú, temas que traen los miembros cada encuentro, que seguramente esos ujú. temas han ido variando en estos 8 años, ¿no? Sí, Imagino que sí. Sí, un sí. montón, un montón. Sí, los espacios de talleres, digamos, tenemos diferentes talleres, ¿no? Esto es interesante también pensar en qué tipos de talleres tenemos. Tenemos talleres, digamos, que son específicos para algunas poblaciones, ¿no? Para determinadas poblaciones. Hay talleres que son para el grupo de madres solteras, quienes eligen emprender ese camino, ese es uno de los talleres. Hay talleres para parejas igualitarias, hay talleres que son específicos para la gente que recurre a la donación de gametos, y también hay talleres para aquellas personas, digamos, aquellas parejas que
llevan adelante sus tratamientos con sus propios gametos, ¿no? Y que recién empiezan a conocer sus primeros diagnósticos. Y después tenemos talleres más específicos, especiales que le llamamos, donde invitamos muchos profesionales de diferentes disciplinas, pero dentro del campo de la reproducción asistida, para que puedan intercambiar con los pacientes, ¿no? Entonces invitamos embriólogos, genetistas, abogados, biólogos, hematólogos, o sea, solemos invitar para que también la gente tenga un espacio, insisto, un espacio gratuito, donde también poder intercambiar con especialistas en el tema. Así que cada uno de esos espacios tiene como una característica diferente. Obviamente no se trabajan como los mismos temas en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos entendemos que tiene su especificidad, ¿no? Entonces, generalmente hay un eje en común de todos los talleres, que es como, bueno, un inicio de presentación de cada una de las personas que estamos ahí, que vamos a formar parte de ese espacio grupal. Después se presenta el tema específico de ese taller, digamos, cuál es el tema que vamos a trabajar, el tema previsto. Después hay un ejercicio más de esto que yo le decía, ¿no? Tal vez más en lo individual, en la reflexión individual, y después un ejercicio grupal, para el cual generalmente lo que hacemos es armar como subgrupos pequeños de trabajo con las personas que están ahí, y después lo que hacemos es una apuesta común de lo que trabajó cada uno de esos subgrupos, ¿no? Y hacemos como una serie de conclusiones o de reflexiones grupales de cierre que tengan en cuenta las perspectivas de cada uno de los equipos que estuvieron trabajando. Ese es como el eje común de todos los talleres, más o menos. Después, en relación a cuáles son como los temas que uno más escucha, obviamente que insisto con esto, que en cada uno de los espacios diferentes, tal vez lo que se escucha, hay algunas cuestiones que sí son comunes a todos, pero hay otras que tal vez son más específicas de cada taller, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas como de las instancias como más comunes a todos los talleres, en principio tiene que ver con esto, ¿no? Con esta sensación tal vez más de soledad o de aislamiento que sienten las personas cuando empiezan a transitar en un primer momento estos caminos, ¿no? Entonces, eso es algo que angustia bastante y es una de las cuestiones que suelen aparecer como en un primer momento, ¿no? Después hay también otras cuestiones que tienen que ver como con el entorno, ¿no? En diferentes aspectos. A veces es esto de cómo poder hablar con el entorno, como hasta dónde compartir, qué cosas compartir, cómo y cuándo hablar, con quiénes hablar, qué cosas me puedo permitir, ¿no? Porque lo social, ¿no? Esta cuestión de cómo lo digo en la familia, lo social, las amistades, los espacios. Sí, tal eso cual. Se ve mucho también en la clínica, exactamente. Sí, tal cual. Y en los talleres también, ¿no? Es una preocupación que aparece y es uno de los temas que trabajamos mucho. También trabajamos mucho en relación a qué es lo que sucede en la pareja, ¿no? Cuando hay una pareja, cuando hay un proyecto de a dos, también suceden cosas en relación a esa pareja, ¿no? A la intimidad, a lo que va sucediendo, como tal vez a veces con los tiempos diferentes, con la elaboración distinta de los procesos que van atravesando. También a veces conjugar eso es una preocupación para las personas y también como lo ponemos a trabajar, ¿no? El tema de qué sucede con la pareja ahí en estas cosas. Claro, cómo lo vivencia, digamos, cada uno, ¿no? El hombre, la Exacto. mujer, digamos, cada uno con su historia personal, con su personalidad, con cómo también va elaborando estos ideales que se caen, ¿no es cierto? Como hablábamos Tal la otra vez, cual, entonces eso también es un duelo y tal trae cual. tal vez un conflicto en la pareja, cómo aprender también a escuchar al otro, ¿no? En la Ujú. pareja y a cómo lo transita cada uno. Tal cual. Eso Nosotros también. tenemos como una perspectiva, digamos, como equipo, digamos, lo digo como equipo de profesionales también, que tiene que ver como con una perspectiva de género y de derechos, ¿no? Como son dos ejes centrales para nosotros justamente para pensar en todo esto que le sucede a la gente con la que trabajamos. Entonces, ahí lo que se encuentra es muchísima atención respecto a esto de los roles de género. Hoy esto está como a la orden del día, es algo que se está trabajando
avanzando muchísimo, pero hay algo todavía ahí a desnaturalizar y a deconstruir en función de que todavía hay un montón de roles que se siguen replicando aún hoy con un montón de, digamos, de movimientos que hicieron a que se pudieran acceder a derechos igualitarios, digamos, y a un montón de otras cuestiones. Aún con todo eso, con un cambio sociocultural muy grande que se está dando, todavía hay un montón de sesgos, ¿no? Hay un montón de mandatos y de exigencias socioculturales que hacen a que las personas que recurren a estos tratamientos también se sientan como muchas veces por fuera de, o se sientan aisladas y todo esto que veníamos hablando, ¿no? O esto de lo identitario, ¿no? Todavía asociar la maternidad con la feminidad o la potencia reproductiva con la masculinidad, como que todavía hay mucho de eso para seguir pensando y para seguir deconstruyendo e interpelando, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Y después trabajamos mucho también, hay muchas fantasías, muchas creencias respecto a los tratamientos de reproducción asistida en lo específico de cada uno. También trabajamos con los duelos, con las pérdidas gestacionales. En el camino de los tratamientos también sucede mucho eso. Hay un montón de tipos de duelo, ¿no? Los duelos cuando los tratamientos dan negativo, qué pasa con las betas negativas, con la instancia más emocional, ¿no? De regulación emocional, de los vaivenes emocionales que sienten las personas que recurren a las técnicas, el famoso duelo genético que uno escucha un montón, que tiene más que ver con las personas que recurren a donación de gametos, y entonces todo lo que implica como el trabajo de esta pérdida como del parecido, ¿no? Y qué tiene, y con qué tiene que ver tal cual, y tal que cual, y eso. justamente el ser madre o ser padre no tiene que ver con las características físicas, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cuestiones más profundas, ¿no? Que hay que trabajarse y trabajarse mucho. Sí, tal cual. Por eso hablamos más como de funciones, ¿no? De la construcción de funciones, porque esas funciones pueden ser ejercidas, digamos, por muchas personas y son funciones que se construyen y que se definan en base a muchas variables, multidimensional, ¿no? Son muchas variables las que se ponen en juego para constituir una función materna o paterna. O sea, y bueno, pero es un camino, ¿no? O sea, digo, es un camino y es un proceso que cada persona tiene que ir haciendo a su tiempo. No hay como, bueno, ahora hago esto, ahora hablo. Es una elaboración y una experiencia totalmente nueva, entonces es importantísimo respetarse también los tiempos propios, ¿no? Para ir elaborando todo lo que implica recurrir a las técnicas. Me parece que eso también es bastante central, ¿no? En esto de las temáticas que trabajamos. Y esto, Iri, ¿no? Pero no solamente es una renuncia al material genético propio, sino una aceptación del material genético externo de alguien desconocido y todo el impacto que se puede generar, Las los fantasías miedos, que las fantasías. Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Y también es eso, ¿no? En esa, como en ese armado de esa familia, como bueno, cuál es el rol, cuál es la función del donante, si tiene algún rol, alguna función en esta familia que estoy construyendo. Después la constitución del relato, ¿no? En esta instancia donde nosotros decimos, ¿no? Que bueno, todas las personas, pero específicamente hablamos de los niños que nacen a través de las técnicas y específicamente a través de la donación, que tienen derecho a conocer su origen genético. Entonces, bueno, cómo se arma ese relato, ¿no? Qué miedos y qué fantasías hay en relación a contar, a poder decir, ¿no? Acerca de cómo se constituye esta familia. Claro, claro, es todo el armado de una narrativa, es el armado como de una identidad y una historia que marca como las coordenadas de la existencia de las personas. Entonces, es algo importante, no es algo menor. Y eso, la verdad es que produce como mucha inquietud, ¿no? Bueno, y si le cuento, ¿cuándo le cuento? ¿A qué edad? ¿Cómo le cuento? Eso también nosotros tenemos talleres como específicos donde trabajamos específicamente eso, ¿no? También hay algunos talleres súper interesantes que tienen que ver con el relato de familias, ¿no? Entonces trabajamos como hay talleres específicos que se hacen con familias que ya tuvieron hijos y entonces que van a contar su experiencia, o los chicos que pueden también contar como hijos nacidos de las técnicas, cómo se sintieron ellos, cómo le fueron contando. Intentamos generar diferentes espacios para que las personas se puedan ir acercando de a poco, ¿no? A todo esto. Realmente es una propuesta súper, pero súper completa y han pensado en todas las aristas, creo, ¿no? Y cada tema que vos mencionás
creo que tienen que ver y están vinculados con decisiones muy importantes. Todas son decisiones claves y decisiones muy importantes que no merecen ser minimizadas, ¿no? Requieren todo un proceso, como decíamos en palabras. claro, el poder poner en palabras y el poder escuchar a otro que ya pasó por la experiencia, el poder escuchar a un niño nacido de una técnica de reproducción y cómo lo ha percibido él, es maravilloso. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante y son talleres que a lo largo de los años realmente han tenido como una impronta y las mismas personas suelen preguntar o suelen como pedir que se repitan esos talleres, porque son talleres también como que, sinceramente, son como bastante también esperanzadores, por decirlo de alguna Movilizadores, manera, porque uno ve, claro, uno ve como qué pasa cuando ese proyecto realmente se puede como concretar y también como esto, ¿no? Escuchar el relato de quienes ya lo pasaron y quienes pudieron ir construyendo algo de esto hace que eso sea como algo real y algo posible para el resto de las personas. Si no, siempre queda como mucho en el imaginario, ¿no? En las representaciones y esto hace como que se pase un poco al plano de lo real, ¿no? Entonces, De lo me parece tangible, como de materializarlo tal cual, me tal parece cual, muy positivo. tal Queremos cual. preguntarte también cómo llegan a consultar a los talleres, cómo es la difusión, que nos puedas contar algo de eso para que también la gente que nos está escuchando también sepa que cómo llegar, ¿no? Ujú. Nosotros intentamos como difundir todos los espacios y todas las propuestas que tenemos hoy en día a través de las redes sociales, que son como el mecanismo central, digamos, desde el cual nada, se trabaja como la circulación de la información. Entonces, nada, Concebir como asociación civil tiene un Facebook, tiene un grupo, tiene Twitter, tiene Instagram, o sea, todas las redes sociales. Intentamos en todas las redes sociales ir subiendo toda la información. Después hay un correo electrónico en el cual las personas pueden como hacer consultas, donde también hoy en día con la pandemia y con toda esta situación sostenemos todos los espacios, pero obviamente de manera virtual. Por lo tanto, siempre intentamos como que en los espacios virtuales al ser como un poco más acotados, entonces hay inscripciones previas para que, digamos, todas las personas que están puedan participar y no sea gran cantidad de gente y que después no se puedan como hacer intercambios como más personalizados. Entonces ahí sí intentamos usar el mail como un medio para gestionar la cantidad de gente que participa. Pero bueno, el mail es otra vía de comunicación, hay un teléfono, hay una Sí, página web, sí. ahí nos dicen hola desde Corrientes, así que mira qué bueno. Ah, qué lindo. Hola, acá estamos. Qué Muy lindo, bien, qué Delia. lindo. Es muy lindo llegar a todo el país. La verdad que es algo que nos proponemos y ahora de paso les cuento que dentro de muy poquito vamos a lanzar como el segundo libro de la ONG. Ya pronto lo vamos a contar un poco más, pero está muy cerca. Es un libro justamente de relatos de familias que se constituyeron a través de diferentes técnicas de reproducción asistida y que justamente lo que estamos intentando es que sea un libro que pueda llegar a todo el país,